Bueno, vamos a ver ahora la estimación del error de series alternantes. Ya, en eso habíamos quedado. Y para la estimación del error tenemos lo siguiente. Dice, si U sub n satisface las condiciones del teorema de series alternantes de Leibniz, ¿cierto? O sea, tener una estructura así, se aproxima a la suma S de la serie tal que, ¿ya? R sub n, que es el error o resto, es S menos la enésima suma parcial, y eso es menor o igual que S sub n más 1 menos S sub n, y ese es U sub n más 1, que es el último término, ¿ya? O sea, es menor, el error es igual al último término. Además, S está entre las sumas parciales S y Sn más 1. ¿Ya? Y eso se produce porque si la serie es convergente, entonces los extremos se empiezan a acercar a un punto. Es decir, voy saltando positivo, negativo, pero cada vez voy saltando de una manera más junta, por decirlo de alguna manera. O sea, si yo acá tengo el punto de acumulación L, ya que es a donde tiende la serie, entonces lo que empieza a pasar es que estoy acá, después estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá, y así. Entonces empiezo a saltar, pero cada vez más cerca de este valor L. Por esa razón es que se puede aproximar. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se trabajan estas cosas. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Tengo un apéndice cortito que quería ver. ¿Cuántos términos de la serie que ustedes están viendo ahí son necesarios para calcular la suma de la serie con un error menor que 0,001? Entonces, esta es una serie alternante, ¿ya? Y la sucesión la serie, perdón, se puede escribir de esta manera. Tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decía el teorema? Decía que el error, ¿ya?, era menor o igual que el valor absoluto de U sub n más 1. En este caso, U sub n corresponde a 1 dividido en 1 más 2 a la n. Por lo tanto, U sub n más 1 sería reemplazar, en vez de n, poner n más 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Por lo tanto, el error que se comete en la serie tiene que ser menor o igual que este valor, en valor absoluto. Como este número es positivo, queda directo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se busca? Se busca el valor de n para que la serie tenga un error menor que este. Entonces, se busca que R sub n sea menor que 0,001, que estarán todos de acuerdo, que es lo mismo que escribir 10 a la menos 3, ¿cierto? O 1 partido por 1000, ¿o no? ¿Sí? Luego, podemos decir que si el error es menor o igual que esto, y el error es menor que este, entonces 1 dividido en 1 más 2 a la n más 1 tiene que ser igual o menor, mejor dicho, que 1 partido por 10 al cubo. ¿Por qué 1 partido por 10 al cubo? Porque 10 a la menos 3 se escribe de esa manera. ¿Ya? Entonces, de aquí tenemos lo siguiente. Si despejamos, nos damos cuenta que 10 al cubo, ¿ya?, va a ser menor que 1 más 2 a la n más 1. Bueno, 10 al cubo son 1000, ¿o no? ¿Sí? 1000. Entonces, te queda de esta manera, entonces podemos decir que 999 tiene que ser menor que 2 a la n más 1. ¿Qué número está cercano a este valor? 2 elevado a qué cosa va cercano a 1000? ¿1024?
¿Cuál es la potencia esa? 10, ¿cierto? 2 a la 10. Entonces, como 2 a la 10 es 1024, de ahí tenemos entonces que el exponente de este 2 tendría que ser aproximadamente 10. Por lo tanto, ¿qué valor debería tomar n? 9, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántos términos necesitamos aproximadamente? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? 9 términos. Ya. ¿Se escucha bien, chiquillo? Lo que pasa es que tuvo un apagón de computador, por eso les pregunto. ¿Todo bien? Sí, se escucha. Ya. Entonces se requieren 9 términos. ¿Ya? Recuerden siempre el error en las series alternantes es este. ¿Ya? Esto es lo que hay que entender. ¿Ya? Entonces ahí hay un ejemplo de cómo se aplica el error en series alternantes. Ok. Vamos a entrar a convergencia absoluta y condicional. Aquí ya estamos terminando lo de series numéricas y vamos a entrar luego ya a series de potencias. ¿Ya? Entonces, convergencia absoluta y condicional. Bueno, entonces, ¿cuál es el teorema de convergencia absoluta y condicional? Bueno, definición. Una serie converge absolutamente o es absolutamente convergente si la serie de los módulos asociada a ella también converge. ¿Ya? A la vez. Eso es la definición de convergencia absoluta. Y la definición de convergencia condicional es esta. Es una serie que converge, pero no converge absolutamente, entonces converge condicionalmente. Esta segunda definición la voy a explicar mejor. Puede sonar un poco mejor esto, miren. Sea S una serie de A sub n. Y la serie de los módulos, que le voy a poner S2 rayitas, como la serie del valor absoluto de A sub n. ¿Ya? Entonces tenemos la serie normal y tenemos la serie de los módulos, ¿ya? Que es la serie con el valor absoluto. Si S de los módulos converge, ¿ya? Si la serie de los módulos converge, entonces S converge absolutamente. ¿Ya? Primero. Ahora, si S sola converge, pero la serie de los módulos diverge, entonces S converge condicionalmente. Eso es lo que quiere decir lo que dice arriba. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de este asunto. Me preguntan que si la serie que ustedes están viendo aquí converge absolutamente o no. Bueno, entonces, sea A sub n la sucesión definida como -1 a la n por n logaritmo natural de n.
¿Cuál será el valor absoluto de a su n? Tendríamos que es el valor absoluto de menos 1 a la n por n logaritmo de n. ¿Qué pasa con el menos 1 a la n en el valor absoluto? ¿Se comportaría solo como 1 a la n? Solamente se comportaría como 1, ¿cierto? Claro. Porque 1 a la n, menos 1 a la n es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, el valor absoluto se llevaría a todos los menos y quedaría solamente 1. Entonces te queda 1 partido por n logaritmo de n. Algunos se preguntarán, profe, pero ¿por qué se fue el valor absoluto del n y del logaritmo de n? Muy simple. Como n es mayor que 2, entonces el logaritmo de n es positivo y n también. Por lo tanto, la multiplicación n logaritmo de n también es positiva. Por esa razón es que el valor absoluto también desaparece del denominador. ¿Se entiende? Por lo tanto, la serie de los módulos, para este caso, sería la serie de n igual 2 al infinito de 1 dividido en n logaritmo de n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les quiero enseñar un diagrama cuando hablemos de convergencia absoluta y condicional. ¿Ya? Usted tiene la serie S, que va a tener su par con la serie de los módulos. Entonces, usted tiene las siguientes opciones. La serie S puede... Aquí usted se hace la siguiente pregunta. ¿Converge? Si la serie... Aquí hay dos posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades de convergencia de S? Que sí converja y que no converja. ¿Cierto? Entonces usted tiene S, calcula la serie de los módulos. Estudia la convergencia de la serie de los módulos. Si la respuesta es sí, si la serie de los módulos converge, entonces hay convergencia absoluta. Si la serie de los módulos no converge, entonces estudia la convergencia de S. Y nuevamente se pregunta, ¿converge? Y ahí tiene dos posibilidades. Sí o no. Si su respuesta es sí, entonces hay convergencia condicional. Si su respuesta es no, simplemente diverge. ¿Se entendió el diagrama? Profe, Entonces, dígame. o sea, cuando ese del módulo no converge, hay que probar de nuevo con ese. Con S sola. Si hablamos de convergencia absoluta y condicional, sí. Si la serie de los módulos converge, nada más que hacer, convergencia absoluta. Pero si no tenemos esa certeza, nos vamos a S. Si ella converge, entonces hay convergencia condicional. Si ella no converge, hay divergencia. Así de simple. ¿Ya? Entonces tenemos una serie. Queremos saber si converge absolutamente. Nos vamos a la serie de los módulos y estudiamos la convergencia de ella. Vamos a ver. Entonces, observemos que X sub n, la sucesión que está ahí, es positiva y decreciente. ¿Cómo podemos comprobar el decrecimiento de esa sucesión? Con la derivada, ¿cierto? Para todo n mayor que 2. Usar derivada. Yo no lo voy a hacer esta vez porque no es la idea. Entonces, como es positiva y decreciente, podemos usar el criterio de la integral. Usaremos el criterio de la integral con y la integral de 2 al infinito de x sobre x logaritmo de x. Si hacemos u
u igual al logaritmo de x, entonces el diferencial de u es de x partido por x. Esto la derivada es 1 partido por x de x. Cambio de límite. Si x vale 2, u es logaritmo de 2. Si x tiende a infinito, ¿a qué tiende u? Infinito. Infinito, ¿cierto? Porque el logaritmo es creciente. Por lo tanto, ¿cómo nos queda esta integral? La integral y queda como integral del logaritmo de 2 al infinito de du dividido por u. ¿Qué integral es esa? Es una integral p. ¿P cuánto vale? P vale 1, ¿cierto? Es de primera especie, es tipo 1. ¿Y esta integral converge o diverge? Diverge. Esta integral diverge. Y como esa integral diverge, luego la serie de los módulos también diverge. Entonces la pregunta era si había convergencia absoluta. ¿Y la respuesta cuál es? No. No. No hay convergencia absoluta. Entonces, de acuerdo al diagrama, esa es la pregunta, ¿cierto? Eso preguntaban, yo podría llegar hasta ahí. ¿Hay convergencia absoluta? No. Pero nosotros queremos saber qué tipo de convergencia o divergencia tiene esta serie. O sea, de alguna u otra manera vamos a ver si esta serie es convergente condicionalmente o no. Entonces, fíjense, de acuerdo a nuestro diagrama, yo lo voy a ir haciendo con rojo, ¿ah? Miren, vamos ahí, hicimos la serie de los módulos. ¿Converge? No. Entonces nos vamos a estudiar S ahora. Ok. S es la serie de n igual 2 al infinito de menos 1 a la n dividido en n logaritmo de n. Esto se puede escribir como la serie de n igual 2 al infinito de menos 1 a la n por 1 sobre n logaritmo de n. ¿Qué tipo de serie es esta? Recién la vimos. ¿Qué tipo de serie es? Alternante. Alternante. La serie S es una serie alternante. Al ser una serie alternante, vale el criterio de Leibniz. Sea un igual a 1 sobre n logaritmo de n. Ya dijimos que la sucesión es positiva, además decreciente. Si calculamos el límite cuando n tiende al infinito de u sub n, eso es el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n logaritmo de n. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese límite? 0. Logaritmo creciente, n creciente, 0. Por lo tanto, la serie S converge, ¿cierto? De acuerdo al criterio de series alternantes, converge, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Profe, ¿puede demostrar ese límite? ¿Ah? ¿Puede demostrar ese límite? Es que es bastante fácil, pues si n logaritmo de n es una sucesión, la función, o sea, aquí no hay para qué hacerle regla del L'Hopital ni nada de eso. El n crece, logaritmo crece. Entonces, a medida que va aumentando n logaritmo de n va subiendo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto sube, 1 partido por algo que sigue subiendo se achica cada vez más, ¿o no? Ya, sí, yo cacho. Entonces eso converge a 0. Por lo tanto, S converge. Entonces, fíjense, nuestro diagrama. Llegamos a S. Converge
La respuesta es sí. Por lo tanto, ¿qué tipo de convergencia tiene S? Convergencia de tipo condicional. Por lo tanto, S converge condicionalmente. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento cuando uno quiere estudiar convergencia absoluta condicional. Tengo S, calculo la serie de los módulos, estudio la convergencia o divergencia de la serie de los módulos. Si te sale que sí, convergencia absoluta. Si te sale que no, estudio S. Estudio la convergencia de S. Si te sale que sí, convergencia condicional. Si te sale que no, divergencia. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto. ¿Ya? Ok. ¿Alcanzo a ver series de potencia, chiquillos? ¿Alcanzo por lo menos a introducirlo? Sí, creo que sí. Sí, son las 4:20. Series de potencias. Ya. Vamos a ver series de potencias. Ya, entonces, series de potencias. Esto ya correspondería a la semana 12. En el PDF sería la clase 33. El resto son ejercicios nomás. ¿Ya? ¿Qué es una serie de potencias? Bueno, definición. Definición de series de potencia. Bueno, esto es una serie de potencias. Una serie de potencias, fíjense que las series que nosotros estábamos viendo eran series numéricas. ¿Ya? Series numéricas, todo el rato con n. La serie de potencia incluye la variable x. Podríamos decir que es un tipo de series de funciones. Es decir, en el argumento aparece una variable real. Entonces, una serie de potencias centrada en x0 es una serie de esta forma. Una serie de n igual 0 al infinito de a sub n por x menos x0 a la n. Esta es la forma de una serie de potencias. Ahí la están expandiendo. Donde a sub n es una sucesión que acompaña al término potencial. Por eso se llama serie de potencias. Porque hay un término que está elevado a una potencia. ¿Ya? Les voy a dar algunos ejemplos. Ejemplos de series de potencia. Bueno, un ejemplo de serie de potencia puede ser esta. Después vamos a ver quiénes son. Una podría ser esta. Puede ser esa. Puede ser, qué sé yo, menos 1 a la n por x a la 2n más 1 dividido en 2n más 1 factorial. ¿Ya? Ahí hay varios. ¿Ya? Todas esas series que ustedes están viendo ahí de alguna u otra manera son conocidas. ¿Ya? Estas son series de potencias. ¿Ya? Todas estas series, la característica que tienen es que están todas centradas en cero. ¿Ya? El x0, que es el término que acompaña a la x que están viendo acá, en este caso es 0, por lo tanto son centradas en 0. ¿Ya? Esa es la definición, es así, punto, definición, ley. ¿Ya? Lo importante, que es lo que queremos saber, básicamente es, queremos saber qué valores de x hacen que estas series sean convergentes.
¿Ya? Eso se quiere saber. En el fondo, el problema se va a centrar en saber qué valores hacen que estas series sean convergentes, ¿ya? Porque fíjense acá. Aquí voy a ver algunos ejemplos de series de potencia y vamos a ver justamente ese tema. Miren. La serie que está acá arriba, ella, es una serie de potencias donde el x0 es 0 y a su n es 1 sobre n factorial. Si alguien lo duda, podemos escribirla nuevamente. Es decir, que esto de n igual 0 al infinito. Tenemos 1 sobre n factorial por x a la n. Entonces, este término es el término potencial y ahí estaría la su n. ¿Ya? Perfecto. Más adelante vamos a demostrar que esta serie converge siempre. Ahora, esta G no siempre converge. Esta serie que está aquí también tiene x0 igual 0 y esta a su n es eso que está ahí. Pero esta G no está definida para todo x. Si usted evalúa G de menos 1, le da una serie que es divergente. Esta serie diverge en una serie P. Por lo tanto, es interesante saber cuándo converge una serie de potencias, porque no sacamos con tener la serie y saber manejarla, sino que tenemos que saber cuándo nos sirve utilizar esta serie. Es decir, tenemos que encontrar justamente el intervalo y el radio de convergencia de esta serie. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo para poder entender. Ejemplo. Sea f de x igual a la serie de n igual 0 al infinito de x menos 3 a la n. La pregunta es, ¿para qué valores de x en los reales la serie converge? ¿A qué serie se parece esa? Chuta, se escuchó cortado. ¿A cuál se parece? No es una serie numérica, porque tiene x. Ahí sí, es una serie de geométrica. ¿Y cuándo la serie geométrica converge? ¿Cuándo la geométrica converge? Es geométrica y converge cuando el valor absoluto de su razón es menor que 1. ¿Cierto? Ahora, para este caso, tendríamos que el valor absoluto de x menos 3, que corresponde a la razón, esto sería nuestra razón, es menor que 1. De ahí tenemos entonces una inecuación. Esta inecuación, usando los teoremas que conocemos, quedaría de esta forma. Y finalmente podemos decir sin ningún problema, si yo sumo acá 3, y aquí te quedaría entonces que esta serie converge entre 2 y 4. Por lo tanto, no siempre converge. Esta serie f de x converge para todo x que pertenece al intervalo que va del 2 al 4. ¿Ya? Ahora bien, recordemos, además, que la serie de n igual 0 al infinito de a por r a la n es a sobre 1 menos r si el valor absoluto de r es menor que 1. Por tanto, f, que es la serie
de n igual 0 al infinito, de x menos 3 a la n, va a ser igual a 1 dividido en 1 menos esta razón, si x pertenece a este intervalo. No, abierto. Es abierto porque las desigualdades son abiertas. Entonces, una representación para f sería 1 dividido en 1 menos x más 3, es decir, 1 dividido en 4 menos x para x entre 2 y 4. ¿Ya? Entonces ahí podríamos, esa es la gracia, que ya con las series de potencia podemos conectar funciones que pueden ser representadas en series. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es la idea de representar una función en serie? Justamente eso se hace porque hay muchas expresiones que no podemos calcular analíticamente. Por ejemplo, hay algunas integrales que no tienen primitiva elemental. Entonces, en esos casos, sirve saber cuál es la representación en serie, porque las series también, en su radio de intervalo de convergencia, las podemos derivar, podemos integrar, podemos hacer un montón de cosas. ¿Ya? Vamos a ver otra serie. ¿Ya? Ejemplo. ¿Para qué valores de x en R converge la serie siguiente? Eso no es 2n, es 2 elevado a n. Ahí. ¿Qué criterio podríamos usar? ¿A qué se parece esa serie? ¿Nuevamente geométrica o no? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Porque si uno observa, esta serie yo la puedo escribir. Va. Ahí está. Por lo tanto, converge si el valor absoluto de x medios es menor que 1. El valor absoluto de 2 es 2, entonces te queda valor absoluto de x partido por 2 menor que 1. El 2 puede multiplicar porque es positivo, se mantiene la desigualdad, y aplico el teorema de valor absoluto, y por lo tanto decimos que la serie converge si x pertenece al intervalo que va entre el menos 2 y el 2. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a dejar introducido un concepto que se conoce como radio de convergencia. Por supuesto, todo eso lo vamos a mirar con mayor detalle en la próxima clase teórica. Simplemente quiero señalar una cosa. Teorema. Sea f de x una función que es representada en series de potencia. Entonces existen tres posibilidades. F converge solo en un punto, o F converge en todo R, o existe un R tal que F converge absolutamente en ese lado y diverge si ese valor absoluto es mayor que R. Y no es concluyente en el caso en donde este es igual al radio. ¿Ya? Este R es lo que nosotros vamos a llamar en adelante radio de convergencia. Y este radio de convergencia nos va a decir qué tan grande es el intervalo
en donde esta serie eventualmente converge. ¿Ya? Entonces, dada esta posibilidad, podemos señalar lo siguiente. Miren. Si R es 0, bueno, en el caso 1, cuando converge en un solo punto, el radio es 0. Si converge en todo R, el radio se dice infinito. Si R es distinto de 0 y finito, o sea, el tercer caso, que es el caso que es más complejo de analizar, entonces F converge sobre un intervalo que está aquí. Y es importante, y esto es súper importante, chiquillos, cuando uno calcula un radio de convergencia y encuentra el intervalo de convergencia absoluta, es importante chequear la convergencia en los puntos extremos de ese intervalo en forma separada. Ya lo vamos a ver con detalle. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Para ello, vamos a utilizar un criterio que hemos usado bastante, que se conoce como el criterio de la razón, para encontrar ese radio de convergencia. Y con esto termino. La próxima clase lo dejamos para analizar, hablar de todo esto, pero con un ejemplo práctico. Para implementar este teorema, vamos a usar el criterio de la razón. Entonces, sea F una serie de potencias, y supongamos que este límite que está viendo acá existe. Entonces, f de x tiene un radio de convergencia R, que es igual a R a la menos 1. Este R es el límite tal. ¿Ya? Con este R, nosotros vamos a determinar el radio de convergencia. Y con este mismo R vamos a determinar después el intervalo de convergencia absoluta. ¿Ya? Ok, en la próxima clase lo que vamos a hacer es justamente hablar de todo esto que recién dijimos, ¿ya? El radio de convergencia, cómo se aplica, cómo el tema de los extremos del intervalo, cómo se calcula ese límite, y lo vamos a aplicar a este ejercicio que les voy a dejar puesto. ¿Ya? Lo vamos a dejar instalado para que después, el día de la clase, lo podamos hacer. Entonces vamos a estudiar el intervalo de convergencia de esa serie. Este puede quedar de tarea, pero de todas maneras vamos a partir con este ejercicio para la próxima clase. ¿Ya? Ok.